Te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos esta tarde. Está haciendo un frío riquísimo y estamos muy contentos y agradecidos porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hoy queremos compartirte una palabra que estamos seguros que va a ser de bendición para tu vida. Es una palabra que produjo mucho gozo, mucha alegría al momento de estarla desarrollando, al momento de estarla preparando, y esto es hecho especialmente para ti. Nos tomamos un tiempo muy valioso para preparar cada mensaje para que sea de bendición para tu vida. En Mateo capítulo 11, versículos 1 en adelante, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Ahora, Juan el Bautista fue un profeta judío, pariente de Jesús y su precursor, encargado de preparar el camino y de preparar al pueblo para la llegada del Mesías, predicando el arrepentimiento y bautizando en el río Jordán. Fue muy conocido por su estilo de vida austero y su mensaje contundente, y porque él identificó a Jesús como el Cordero de Dios. La vida de Juan el Bautista es una vida impresionante. Desde su nacimiento, Dios le dedica varios pasajes de la Biblia, un capítulo de la Biblia donde se habla de sus padres, se habla de su familia, se habla de que su mamá, su papá eran gente consagrada a Dios, era gente fiel al Señor, de que su papá era de línea sacerdotal, que vivían en el templo, que eran gente intachable delante de Dios, pero que no habían podido tener hijos y ya eran de edad avanzada. Y cuando todo parecía perdido, en el momento quizás menos esperado, se le presenta un ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, para decirle: tus oraciones han sido contestadas. Y yo me imagino en ese momento él se quedó así como que medio impresionado. Estaba en el templo del Señor ofreciendo sacrificios. Se aparece un ángel majestuoso a hablarle y le habla de las oraciones que él había estado haciendo. Posiblemente la había hecho años anteriores. Yo no me imagino una gente de 80 años en promedio orando por tener un hijo. Ya a esas alturas las oraciones eran diferentes, pero quizás cuando joven, a los 30, a los 20, a los 40, oraban fervientemente por un hijo, y a veces uno cree que nuestras oraciones no van a ser contestadas. Pero déjame comenzar esta mañana diciéndote que todas tus oraciones van a ser contestadas a su tiempo. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, ya tenemos la certeza y la seguridad de que hemos recibido lo que hemos pedido. Y no solamente que tuvieron un hijo, además el ángel le da una tremenda profecía y le dice que ese hijo no es solamente un deseo cumplido para su vida, sino que va a tener un propósito impresionante. Durante siglos y siglos el pueblo, la nación de Israel, estaba esperando a su Mesías. Desde la época de Moisés les había dicho que algún día, en algún momento, Dios iba a enviar al verdadero y al gran Mesías que ellos estaban esperando. Entonces el ángel le habla a Zacarías y le dice: no solamente es que vas a tener un hijo, sino que él va a preparar el camino del Mesías. Entonces Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Su misión principal, que fue profetizada en el Antiguo Testamento, fue preparar el camino para el ministerio de Jesús. Él tuvo un mensaje y una función o una actividad que había estado perdida durante mucho tiempo. Predicó el arrepentimiento y el perdón de los pecados, bautizando a las multitudes en el río Jordán. Entonces, como te dije, fue hijo de Zacarías y Elizabeth, y además él pudo reconocer al Mesías. Mientras él estaba bautizando a la gente, se presenta Jesús delante de él. En Juan 1, 29 al 36 dice que Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio acercarse, de una vez lo reconoció y lo señaló como el que iba a ofrecer el sacrificio perfecto y definitivo. Esta declaración, hecha durante su ministerio, evoca la tradición sacrificial del Antiguo Testamento, presentando a Jesús como el sustituto que paga por la culpa de la humanidad. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba un pequeño animal, un pequeño cordero, que debía ser perfecto. No podía tener una oreja partida, no podía ser cojo, no podía tener defectos en su
marcas en su piel, heridas o ningún tipo de defecto físico. Pero eso era simplemente una antesala de lo que Jesús iba a hacer. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremenda revelación. Juan el Bautista tenía una revelación tremenda y tuvo el privilegio de preparar el camino del Mesías. Entonces, cuando lo llamó Cordero de Dios, establece una conexión directa con el Cordero de la Pascua y el siervo sufriente de Isaías, indicando que nuestro Señor Jesús es la víctima expiatoria necesaria para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo, se necesitaban sacrificios diarios, permanentes, y había que repetirlos. Juan el Bautista nos está diciendo que Jesús como Cordero lo va a lograr de una vez y para siempre la expiación o el perdón de nuestros pecados. ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces, Juan el Bautista tuvo una vida intachable. Dice que tuvo una vida austera, que no era dado al vino, que comía cosas muy básicas. Entonces llega un momento donde él pelea con los fariseos, se enfrenta a ellos, y entonces sucede algo que cambia su vida, que tiene dos interpretaciones. Herodes Antipas había cometido adulterio contra su hermano, le había arrebatado la mujer, se había puesto a vivir con ella, se casó con ella, soltó ya tenía una esposa, pero la exilió, hizo una barbaridad tremenda. Entonces Juan el Bautista se mete en ese asunto. Era un hombre correcto, era un hombre que sabía lo que la ley decía, que la defendía de una manera impresionante. Pero algunos dicen, y aquí no vamos a entrar en una polémica, pero algunos dicen que se metió en un asunto donde nadie lo llamó, porque él fue llamado a preparar el camino del Mesías. Él fue llamado a bautizar y a preparar los corazones para el arrepentimiento. Y sí, posiblemente le predicó a Herodes Antipas, pero estos reyes se creían dioses. Estos reyes orientales no respetaban a nada, se creían unas deidades y se creían con el derecho de tomar, quitar la vida de cualquier persona, de tomar, de disponer de las propiedades de cualquier persona. Ellos se consideraban dioses. Sin embargo, Juan el Bautista se destacó por su valentía, rectitud y humildad al reconocer su papel secundario, un papel que la gente le preguntaba: ¿eres tú el Mesías? Y él dijo claramente: yo no soy el Mesías, yo solamente vengo a preparar el camino del Mesías. Entonces él confronta a Herodes Antipas por su relación adúltera y eso lo llevó a la cárcel. Ahora, en la cárcel las cosas cambian. En la cárcel las cosas no son como nosotros las imaginamos, ¿no? Todavía ahora las cárceles son difíciles, son duras, pero en esa época las cárceles eran unos lugares lúgubres, tenebrosos, sin ningún tipo de derechos humanos. Entonces el tiempo comenzó a pasar, y cuando pasa el tiempo y las cosas no son como nosotros las esperamos, empieza a entrar en nosotros un enemigo silencioso, y ese enemigo silencioso se llama la duda. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión, la duda lo visitó. Por eso, después de un tiempo encerrado, después de ver que no salía de allí, por eso después de ver que quizás él oró y él entendía que tenía un propósito y sabía que ya Jesús estaba en el ministerio, posiblemente él tenía alguna expectativa, seguramente tenía una expectativa de que iba a salir de esa cárcel. Entonces envía a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y así a veces pasa con nosotros. A veces tenemos el panorama claro, a veces lo entendemos absolutamente todo. A veces entendemos el propósito, entendemos el tiempo, entendemos el territorio, entendemos cuál es nuestra asignación. Pero cuando algo nos sale mal o algo no es lo que nosotros esperábamos, la duda nos visita. Particularmente ahora, que a veces tenemos un evangelio muy light, un evangelio muy motivacional, un evangelio muy de tú lo logras, de tú lo puedes, de tú eres un campeón, tú eres un triunfador, tú eres un vencedor y todas estas cosas bonitas
que muchas de ellas son a veces sacadas de contexto. Entonces, cuando nos pasa algo, cuando entramos en procesos, cuando entramos en desiertos, cuando entramos en una cárcel física o espiritual o algún proceso pues de parte de Dios, mandamos y comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que yo estoy en lo correcto? ¿Será que me equivoqué? Y empezamos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El mismo que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías, que era el Cordero de Dios, le dijo, yo no soy ni siquiera digno de amarrarte la correa de la sandalia, yo cómo te voy a bautizar a ti, eso no es posible. Y el Señor Jesús le dijo, no, tranquilo, debemos hacer lo que debemos hacer lo correcto. Durante muchos años, Juan el Bautista mantuvo sus convicciones firmes, estaba seguro de su llamado, estaba seguro de su propósito, pero de repente la duda lo visitó. A todos nosotros, el que te habla, los que nos escuchan, los que nos ven por las distintas redes, el profeta, el ungido más grande que tú puedas haber visto, el hombre más sencillo, el líder, el diácono más sencillo de cualquier congregación, todos hemos pasado por esta prueba. Todos hemos pasado por momentos donde las cosas no salen como las planificamos. Todos nos hemos metido en un mal negocio, en una mala relación, en una mala sociedad. Nos hemos metido en la iglesia incorrecta, nos hemos metido con las personas incorrectas. Las cosas a veces no han salido como las esperábamos. Hemos hecho las cosas bien, gente nos ha dado la espalda. Las finanzas a veces no han estado bien y comienza la duda a tocar nuestras vidas y comenzamos a decir como Juan el Bautista, pregúntenle a Jesús porque él envió a sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! ¡Qué tremenda preocupación! ¡Qué tremenda situación la que estaba pasando Juan el Bautista! Pero mira cuál es la respuesta de Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. La respuesta de Jesús, nuestro Señor Jesús, es único, es incomparable. Hay una pregunta que viene en un momento de preocupación, un momento de dificultad a través de los discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús le contestó a Juan mostrando sus obras poderosas. Había sanidades, hubo resurrecciones, hubo milagros, hubo cosas sobrenaturales. El Señor Jesús era conocido en todas partes, la gente lo seguía, las multitudes. Y era una manifestación del reino como nunca antes. O sea, Juan el Bautista no tuvo la dicha, la fortuna que tú y yo tenemos de ver ya cumplidas las manifestaciones del reino. Él murió antes del Señor Jesús y él murió y él no pudo ver al Señor resucitado, no pudo ver muchas de las cosas que tú y yo estamos viendo. Y por eso en ese momento él se siente confrontado, él se siente contrariado. Y Jesús le dice a Juan, el reino va a seguir avanzando, el reino se está manifestando, el reino de Dios es indetenible, la iglesia del Señor nada ni nadie la puede detener y nadie es indispensable. No le dio quizás la respuesta que él esperaba, pero simplemente le habló con hechos, le habló con las obras y le dijo a los discípulos de Juan, háblenle de las cosas maravillosas que estamos haciendo, llévenle estas noticias a Juan. Pero me llama la atención el versículo 6 donde el Señor Jesús dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. El Señor Jesús ha sido piedra de tropiezo, ha sido de tropiezo para mucha gente. Porque el Señor no hace las cosas como nosotros lo pensamos. Porque los judíos, los fariseos, quizás Juan en ese momento, los celotes y mucha gente estaba esperando un Mesías político, que los liberara del yugo
romano, que los levantara nuevamente como nación. Recuérdense que al mismo Señor Jesús quisieron coronarlo a la fuerza. Ellos no entendieron la magnitud del reino de los cielos, y cuando el Señor Jesús les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ellos no entendían. Para ellos reino era un reino físico, para ellos reino era el reino de Israel, para ellos reino era lo que fue, un rey era lo que fue David, o lo que fue de repente Saúl, o lo que fue de repente Salomón. Ellos tenían esa expectativa del reino, pero Jesús vino a hacer mucho más que eso. El reino de David, el reino de Salomón con todo su esplendor, llegó un momento donde se cayó, donde no quedó absolutamente nada de eso. El reino del Señor Jesús es un reino eterno, es un reino sobrenatural, es un reino que sobrepasa cualquier expectativa, y que debemos ser como niños para entenderlo. Debemos ser simples y sencillos para entender lo que es el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesús, hablando acerca de Juan el Bautista, dice: dichoso el que no tropieza por mi causa. Hay mucha gente peleada con el Señor, hay mucha gente enojada con el Señor, porque no le concedió el deseo que pensaba, porque no te concedió las finanzas como tú las querías, no te concedió ese esposo o esa esposa que tú le estuviste pidiendo, no te concedió ese ministerio en ese lugar, en ese tiempo donde se lo pediste, porque el Señor no hizo las cosas a tu manera. El problema es que a veces tenemos el concepto de un Dios medio imaginario. En estos días veíamos una serie muy tomada de una historia muy conocida del genio de la lámpara, de un genio que se presenta delante de ti y te dice: pídeme los deseos que tú quieras y yo te los voy a dar. Y a veces tenemos ese concepto del Señor, de ese Dios que se va a presentar delante de nosotros y que te va a decir: pídeme lo que quieras, que yo vine aquí a consentirte, yo vine aquí a darte lo mejor, yo vine aquí a sobarte la espalda y a concederte los 3 deseos que tú siempre has deseado. Y tenemos que tener cuidado. Sí, yo creo en un Dios amoroso, un Dios que es capaz de dar mucho más de lo que pedimos y esperamos, pero también vemos a un Señor Jesús que superó, lo que hizo no entró dentro de la perspectiva humana de Juan el Bautista. Nuestra mente humana siempre se va a quedar corta ante la magnitud del Señor. Por eso grandes entendidos, grandes filósofos, estos profesores universitarios que saben tienen tanto conocimiento en su cabeza, se vuelven ateos, rechazan a Dios porque no entra en su mente finita, en su mente llena de argumentos. No entra y empiezan a decir: ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué la gente muere? Porque hay plagas, porque hay enfermedades, y entonces el Señor Jesús comienza a decir: dichoso el que no tropieza por causa mía. Nosotros debemos rendirle obediencia al Señor, nosotros debemos creer y entender lo que dice su palabra, que Él cuida de nosotros y que su voluntad es mejor que la nuestra, que sus planes son mejores que los nuestros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Eso quiere decir que yo puedo ver el mundo físico, yo puedo ver el fin de semana, yo puedo ver lo que está ocurriendo a mi alrededor el día de hoy, pero yo no puedo ver el futuro, yo no puedo ver cómo las cosas cambian. El Señor sí lo puede ver. Mientras se iban los discípulos de Juan con la respuesta, comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero, el cual preparará tu camino. Juan el Bautista tenía un llamado, tenía un propósito, tenía una encomienda maravillosa, que era preparar el camino del Mesías. Pero lo que ese Mesías iba a hacer, lo que el Padre iba a hacer a través de él, todo lo que tú y yo estábamos experimentando, no iba a entrar en la cabeza de Juan el Bautista. No solamente era un profeta, era más que un profeta. El mismo Señor Jesús lo elogia y dice: de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos es uno de los más pequeños. Cualquiera es más grande que él en el reino de los cielos, porque el reino del Señor
las cosas que Dios hace muchas veces superan nuestras expectativas. Debemos empezar a creer más y a racionalizar menos. Debemos aprender a confiar más en el Señor y a cuestionar menos. Debemos tratar de vivir el Evangelio con fe y no con lógica, porque la lógica humana, las matemáticas humanas, los presupuestos humanos no daban, por ejemplo, para alimentar a una multitud con 5 peces y 2 panes, o al revés, como sea. Dios supera nuestras expectativas, Dios hace con nosotros lo que Él quiere, multiplica de manera sobrenatural. Ese mismo pasaje, los discípulos se acercan al Señor y dicen: mire, maestro, tienen todos varios días con nosotros, despídelos porque no queremos que ellos se desmayen por el camino, no tenemos cómo alimentar a la multitud. Y el Señor Jesús los desafía. Y a veces esos desafíos que Dios nos pone nos hacen que nosotros cuestionemos en el Señor. El Señor Jesús le dijo: denles ustedes de comer. Y ellos decían: ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Es imposible, aún no tenemos el dinero. Y si tuviéramos el dinero, no existe una panadería ni una pescadería que nos pueda suplir para tanta gente, para miles y miles de personas. Pero con lo poco que tenían, dice que comieron todos hasta saciarse. O sea, no comieron de manera limitada y sobraron hasta 12 canastas llenas. Así es, el reino de los cielos es algo completamente sobrenatural. Y quiero que terminemos con esto, así como empezamos. Cuando la duda te visite, tú tienes que rendir. La Biblia dice que tenemos que someter todos nuestros pensamientos y todo argumento a la obediencia de Cristo. No siempre el Señor va a actuar como tú te lo imaginas. Dios es sorprendente, Dios es asombroso, Dios es sobrenatural, tiene sus formas y sus maneras de hacer las cosas. A un Moisés le dijo: levanta la vara para que el mar se abra, y a un Josué le dijo: pon el pie en el agua para que el río se abra. Entonces, en el momento de duda, en el momento de prueba, Juan el Bautista dijo: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Quiero que oremos porque Dios está en control de toda situación. Dios sabe muy bien lo que tú estás pasando, lo que estás experimentando. Él no pone una carga mayor a la que podamos soportar. Déjame decirte, cuando Dios cierra una puerta es porque otra se ha abierto. A veces miramos tanto la puerta que se cierra que no tenemos tiempo para mirar a los lados y ver cuál es la puerta que se está abriendo. A veces Dios dice que no en un lugar, en un territorio. A veces te tienes que mover un poco del lugar donde estás y vas a encontrar ese campo blanco del que Dios te ha hablado tanto tiempo. A veces tienes que cerrar capítulos, cerrar ciclos para que Dios pueda abrir uno nuevo. Y recuerda siempre, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu del Señor que se logra la victoria. A lo mejor tú estás diciendo: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? No creo que esto sea posible. Déjame decirte, para el que cree, todo le es posible. Juan el Bautista es recordado y admirado por el Señor a pesar de estos momentos de prueba y a pesar de estos momentos de dificultad. La Biblia le guarda un lugar especial a este hombre que tuvo el privilegio de preparar el camino del Señor. De la misma manera, tú y yo estamos esperando y estamos preparando a la gente para la próxima venida del Señor. Por eso debemos predicar, por eso debemos evangelizar, por eso debemos ganar almas, por eso debemos llegar a este mensaje hasta los confines de la tierra. Comparte este mensaje con tantas personas como te sea posible, porque déjame decirte, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Déjame decirte una cosa: Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará, no importa la prueba, no importa la dificultad. Dios es un Dios fiel, soberano. Jesús dijo: bienaventurado el que no se escandaliza de mí. La otra versión dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Es tiempo de reconciliarnos. A veces peleamos con el Señor, a veces decimos: no, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la palabra, voy a dejar de ofrendar, como si quisiéramos torcerle el brazo al Señor, como si quisiéramos entonces dominar al Señor con nuestros argumentos. Déjame decirte, eso no funciona. Simplemente dile: Señor, perdóname, me he equivocado, no he entendido,
quiero levantarme de esta situación, ayúdame Espíritu Santo. Y Dios es fiel, es bueno, es misericordioso y va a escuchar tu oración y va a llevarte otra vez por el camino que debes seguir, porque déjame decirte, el largo camino te resta. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, tú eres capaz de dar mucho más de lo que pedimos y esperamos, Señor, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Quizás Juan tuvo dudas, Juan tuvo dificultades, pero él cumplió el propósito, que era preparar tu camino, que era era un mensajero que iba a ir delante de ti a preparar el camino para que el reino de los cielos fuera manifestado. Te damos gracias, Señor, y estamos seguros y convencidos de que ya tú comenzaste en todos nosotros una buena obra. Tú la vas a perfeccionar, tú vas a perfeccionar tu obra, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si tú has hecho esta oración, si nos has acompañado, déjame bendecirte y déjame decirte, el largo camino te resta. Dios tiene el control de toda situación y eso que estás viviendo en este momento es temporal. Nos vemos en una próxima oportunidad.